hacer por ello. Ello empieza a tomar lugar. Pero ¿por qué es que ellos han llegado a tener este tipo de lenguaje? ¿Entiende? Fue oír, ¿ve usted? Un lenguaje negativo de los líderes que ellos han escogido, de los líderes que ellos han pedido. No era la voluntad de Dios ese tipo de liderazgo. ¿Entiende? Ellos deberían ir, nada más. El líder que Dios les envió era Moisés, pero ellos desearon otro reporte aparte del que Moisés está predicando. ¿Entiende? Entonces ellos dijeron: queremos un informe de hombres que vayan allá. Y fueron. Y cuando regresaron, ellos regresaron con el reporte en Números 13. Entonces podemos leer eso. Dice: cuando ellos regresaron, verso 27, 13 a 27, dice: y les contaron diciendo: nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, a la que ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. Ellos no niegan que es mentira de que la tierra no existe. Existe, es buena, correcto, aquí está la evidencia. Pero ¿qué es? Este lenguaje de ellos, este lenguaje de estos 10 espías, en realidad llamémoslos predicadores del mensaje, ¿entiende? Va a traer como resultado un lenguaje en el pueblo, ¿entiende? Que están clamando la presencia de la muerte y están diciendo: mejor nos volviéramos a Egipto. Todas estas cosas tomó lugar en el corazón de la gente del mensaje de la hora, la gente del profeta de la hora. Y esto no es una historia que sucedió allá. Dios sabe qué clase de espíritus vendrían a combatir la gente del mensaje de la hora en el fin. Por eso lo escribió, por eso lo registró, por eso dio detalles, para que sepamos con qué espíritu tenemos que combatir. ¿Entiende? ¿Por qué es que estos espías pudieron aceptar esa unción errada? ¿Entiende? Capte esas cosas. Porque ellos no están yendo conforme al plan y al programa de Dios. Y cuando tú te sales de la palabra, no hay nada que te libre de recibir la unción errada. Entonces, cuando ellos recibieron la unción errada, escucha estas cosas. Nuestro tema era la necesidad de un lenguaje vivificado. ¿Entiende? Cuando ellos recibieron la unción errada, el lenguaje de ellos fue vivificado hacia lo errado. ¿Entiende? Porque el diablo hace lo mismo que Dios hace. ¿Entiende? Cuando debería ser lo contrario, pero su lenguaje, regresaron con un lenguaje vivificado. ¿De dónde recibieron ellos esa unción que ahora la están predicando? Cuando ellos fueron allá, entonces dice: fuimos, ahí está la tierra, ciertamente fluye leche y miel. Pero dice: mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte, en las ciudades grandes y fortificadas. Y también vimos ahí a los hijos de Anac, los gigantes. La tierra es buena, ¿entiende? Pero el pueblo que habita ahí es fuerte. Escucha estas cosas. ¿Por qué es que su reporte fue negativo? No es, escuche, mostrando que la gente no negará que el mensaje es verdad. La gente del mensaje no dirá que el mensaje no es verdad. Ellos dirán: sí, es verdad. Pero aquello que el mensaje nos dice que derrotemos es muy difícil. Aquello que el mensaje nos pide que venzamos, no, es muy fuerte eso. No se puede. ¿Entiende? No van a negar que el mensaje es verdad. La tierra existe, es buena y realmente fluye leche y miel. Mas el pueblo que vimos allá, ese pueblo que tú dices que lo vamos a matar, que los vamos a vencer, ¿entiende? Es muy difícil. Ellos son muy fuertes. ¿Cómo es que Satanás logró vivificar ese tipo de lenguaje en ellos? Distorsionando la visión de la promesa. ¿Entiende? ¿Cómo es que empezaron a mirar al enemigo? ¿Entiende? Ellos empezaron a ir y a escuchar el lenguaje de ellos. ¿Entiende? Ellos empezaron a escuchar el lenguaje de ellos y a creer el lenguaje de ellos, en vez de creer el lenguaje de Moisés. Ellos empezaron a escuchar y a creer el lenguaje del cananeo. ¿Entiende? Probemos que eso fue así. El verso 33.
dice 13:33, sí. También vimos allí a los gigantes, dice, los hijos de Anac, raza de los gigantes. Escucha esto, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas. Cuando nosotros lo miramos a ellos y nos miramos, a nuestro parecer, a nuestra forma de pensar y a nuestra forma de ver, nosotros éramos como langostas. Escucha, dice, y así les parecíamos a ellos. ¿Cómo sabían? Ellos le habían dicho, hey, ven, nosotros somos poderosos, ustedes son como langostas, ¿sí o no? ¿Sí o no que son como langostas? Sí. Ellos tuvieron que aceptar la mentira. Y la Biblia registra detalladamente que al final Dios registra cómo es que ellos volvieron con este reporte. Porque ellos oyeron al cananeo, oyeron a los que no deberían oír, creyeron lo que no deberían creer. Ellos para creerlo, a estos tuvieron que descreer a Moisés. ¿Entiende? Entonces el enemigo empezó a trabajar con ellos y a decirles, tú no puedes vencer, tú estás derrotado. Mira, yo soy valiente, mira, yo cómo levanto esta piedra, mira cómo levanto estas pesas, mira cómo puedo hacer estos ejercicios. ¿Entiende? Acepta, tú eres como langosta. ¿Entiende? A tal punto, dice, que llegó a tomar lugar eso en su corazón. Y cuando ellos empezaron a aceptar esa mentira, ahora fueron y lo predicaron a su pueblo eso. ¿Entiende? Es ahí donde nosotros tenemos que entender que necesitamos líderes conectados, ¿entiende? Con la palabra correcta, con la voz correcta. Porque cuando ellos están conectados, un líder no puede predicar aquello que no está oyendo. Él está predicando de aquello que él está oyendo. Y ellos están predicando lo que han oído, dice. A nuestro parecer como langostas. A ellos, dice, ellos nos dijeron que les parecíamos como langostas. ¿Entiende? Ven acá, tómate una foto conmigo. Mira por dónde me das, casi por la rodilla. ¿Entiende? Ve. Y ellos empezaron a aceptar eso. Y el profeta dice, para creerle al diablo, primero hay que descreer a Dios. ¿Entiende? Entonces, ¿qué es? Satanás ungió su visión, ungió su razonamiento, ungió su entendimiento humano. ¿Entiende? Y les hizo confesar eso. Satanás tuvo que vivificar el lenguaje de ellos, ¿entiende? A lo negativo. Porque ahora ellos no se avergüenzan de confesar eso. Ellos lo consideran algo grande. En medio de Moisés, ellos están confesando, nosotros parecíamos como langostas. Debería darle vergüenza confesar derrota. Pero no se avergüenzan de confesar la derrota. Tú dices, ¿cómo eran allá? Escucha aquí. Nadie puede vencer, somos carne. Lo mismo. Eso no dijo el profeta. Eso muy conectados con el mensaje. Porque el mensaje no te enseña eso. La Biblia no te enseña eso. El Espíritu Santo no te puede enseñar diferente a la Biblia y al mensaje. Entonces significa que estás oyendo a otros. ¿A quiénes oyeron? ¿Entiende? A ellos. Por eso ayer predicábamos. Debes aprender a quién debes temer. Y hoy estamos continuando lo que predicamos ayer. ¿Entiende? Ahora ellos lo temen al gigante. Porque ellos les están enseñando, debes tenernos miedo. Porque nosotros somos poderosos, tú eres como una langosta, te puedo aplastar. Y les repitieron tanto hasta que lo creyeron. Y cuando lo creyeron, regresaron a su tierra. Y empezaron a predicar eso, se sintieron tan contentos de predicar eso. Y lo predicaron con tanta pasión y con tanta convicción que el pueblo les creyó. Aquí es donde Dios va a decidir que ellos no van a entrar. Aquí es donde han decidido su destino eterno al infierno. Aquí, Cades Barnea, la silla de juicio. ¿Qué les condenó? ¿Entiende? Al menos, ve usted, ¿entiende? Si ellos habían dicho, ¿entiende? Ve usted, si ellos habían dicho, bueno, no puedo hablar lo correcto, mejor no digo nada. ¿Entiende? Tú, Josué, puedes hablar, mejor habla tú, yo no hablo. Ellos saben que no están hablando algo que va a edificar al pueblo. Ellos están fuera de su mente, ellos no entienden el resultado de su prédica. Y es ahí donde Jesús nos enseñó Mateo 12.
Mateo 12. El verso 36. Mateo 12, 36. Mas yo os digo, dice Jesús. 12:36 de Mateo. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Ahora mira lo que Jesús habla, de una palabra ociosa, dice. ¿Entiende? Ahora no es que la palabra es ociosa, sino el que lo habla está hablando algo que no tuvo la diligencia y el trabajo de investigar que lo que va a hablar es así o no es así. Él está hablando algo solo porque lo oyó, solo porque lo dijo, pero él no está trabajando para investigar si lo que va a hablar es algo correcto. Entonces Jesús está diciendo, cualquiera que hable algo de lo cual no está seguro, cualquiera que hable algo de lo cual no investigó para saber si es así, mostrando que no debemos hablar las cosas que queremos hablar, mostrando que si vamos a decir algo debemos investigar para saber si estamos hablando lo correcto. ¿Entiende? Pero ellos no investigaron, dicen que somos langostas, dicen que así somos. ¿Entiende? Cuando le está hablando de toda palabra ociosa, está hablando, ve usted, cómo es que gente, ve, ociosa para investigar lo que está hablando. ¿Entiende? No interesados en no hablar cualquier cosa. ¿Entiende? Poco interés en hablar lo que se debe hablar. Os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. ¿Por qué irán al juicio? ¿Qué gente irá al juicio? Jesús se está revelando. ¿Quiénes estarán en el juicio? Aquellos que no cuidaron su lenguaje, aquellos que no se preocuparon por investigar qué deben hablar y qué no deben hablar. Esos, dijo, de seguro que estarán en el juicio. Eso es un requisito, seguro, dijo Jesús. ¿Por qué? Por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. ¿Entiende? Tenemos necesidad de entender que debemos cuidar en nosotros, nuestro lenguaje. Porque cada palabra que hables, ¿eso te justificará o te va a condenar? Lo que tú hables. ¿Entiende? Ellos hicieron cosas, pero mientras no se atrevían, ve usted, murmuraban y se quejaban. Pero mientras no se atrevieron a negar la palabra, la promesa, mientras no se atrevieron a confesar de que no pueden poseer, no fueron rechazados. Dios los toleró una vez, otra vez, hasta que su lenguaje fue vivificado a atacar la palabra, a decir, está bien, la palabra dice, pero es difícil. ¿Entiendes? Está bien, la palabra dice, ve usted, una novia perfecta. Claro, pero si somos carne, ¿cómo lo vamos a hacer? Está bien, la palabra dice, ve usted, y un ejército invencible. Ya pues, pero eso de repente será en el cielo, porque acá todavía estamos, ¿entiende? Además son gigantes los poderes con los que nosotros tenemos que vencer. Los deseos de los ojos, los deseos de la carne, esos son gigantes. Y nosotros nos los miramos tremendos gigantes y parecemos langostas. Así nos dice la palabra. ¿Entiende? Entonces, ellos, hermano, si ellos hubiesen dicho, y ellos lo hubiesen tenido en su pensamiento, ¿entiende? ¿Ve? Y hubiesen tenido miedo del enemigo, mejor no digo nada, mejor habla tú. Mejor hubiesen apoyado a Josué y a Caleb que hablen. ¿Entiende? Y no hubiesen el daño, mostrando dónde estará el daño que el pueblo recibirá en la clase de lenguaje de líderes. Y tú eres el líder de tu casa, el líder de tu vida.
no solo estamos hablando de predicadores. ¿Entiende? Ahora tienes que vigilar qué clase de lenguaje tienes. Y muchos estamos hablando, ve usted, un lenguaje, ¿entiende? Ya estamos hablando, somos la novia, somos soldados invencibles, pero no lo investigas. ¿Cómo es que eso es así? Palabras ociosas. ¿Entiende? Poco interés en investigar las verdades o mentiras que estoy hablando. De ellos darán cuenta en el juicio, dijo. Mostrando, Dios no quiere un pueblo con cualquier clase de lenguaje. Dios no quiere un pueblo que esté hablando algo así de suelto. Mostrando el deseo de Dios. Yo quiero un pueblo que sepa lo que habla. Si es que alguien le pregunta por qué ha dicho eso, él puede mostrar la fuente de aquello de donde él está hablando. Entonces, ¿cómo es que ellos trajeron ese tipo de lenguaje? Por el compañerismo que estuvieron. De repente los demás estaban mirando la tierra, pero ellos se impresionaron y empezaron a seguirlo. Y empezaron a conversar con los gigantes. ¿Entiende? Dice, así les parecíamos a ellos. ¿Entiende? Ellos oyeron eso. ¿Entiende? Cuando ellos entendieron, ve usted, que el compañerismo errado, ve usted, no les convenía. Y entonces ellos han recibido ese lenguaje, ahora vienen y lo proyectan al pueblo. ¿Entiende? Cuando Josué dijo y Caleb dijeron, no es así. ¿Entiende? Esos son nada. Los comeremos como comer pan. Si cogieron piedras. Ahora son defensores, no quieren que hablen mal del gigante. Ahora están impresionados del cananeo. Ahora ya nadie no quiere que ataque al cananeo. Se han vuelto defensores del cananeo. ¿Quién? El pueblo del profeta Moisés. No el mundo. No la denominación. La gente del mensaje de la hora. Dios advirtiendo que espíritus vendrán. ¿Entiende? Deja que su espíritu, deja que su espíritu venga. Si es un joven, tú le dices, mira, ¿entiende? ¿Cómo vas a estar así? La palabra dice esto. Entonces salen ira y enojo contra ti. Porque se enojaron cuando hablaron positivamente Josué y Caleb. Nos gusta que nos presionen hacia lo positivo. ¿Entiende? O queremos a alguien que nos diga, te comprendo, hermanito, yo también soy joven. Tú sabes, cierto, las luchas son difíciles. El diablo, tanto pecado, tanta tentación. Yo te comprendo. ¿Entiende? Que nos gusta. ¿Entiende? ¿Por qué Dios permitió que ese tipo de líderes vengan con ese tipo de lenguaje? Porque la gente, ve usted, no había decidido oír solo una voz. Por eso Jesús habló, dijo, mis ovejas oyen mi voz. Nosotros tenemos que tomar una decisión, que voz es verdad para nosotros. ¿Entiende? Eso es de la reina del sur. Cuando ella empezó a oír la doctrina de su sacerdote y la doctrina de los otros y de los demás, ella empezó a mirar. Y cuando le dieron la doctrina de Jehová, ella empezó a leer y a comparar. Ella empezó a decir, esta doctrina de Jehová no tiene comparación con estas. Ella se impresionó por esto. Esta es la mejor doctrina que hay. Ella investigó cada doctrina. No fue así de suelto. ¿Entiende? Cantidad de cosas. Por eso el profeta dijo, yo investigo la doctrina metodista, la bautista, investigo cada una. Si hubiera una doctrina mejor, yo les llevaría allá, dijo. Eso hizo la reina del sur. Y cuando ella investigó la doctrina, ahora dijo, muy bien, quiero ver si este que dicen que tiene un avivamiento está predicando esta doctrina. Porque esta doctrina es verdad. Porque ella decidió oír solo esa voz. ¿Entiende? Y dice el profeta, ella ni Salomón lo podía engañar. ¿Entiende? Porque ella estaba directamente con la fuente conectada, que era la palabra. ¿Entiende? Y ella deseaba no ser engañada. Ella no quería el engaño. Ella quería la verdad, ella quería lo real. Dijo, si este Dios es real, pues quiero lo real. ¿Entiende? Por más que ella le perdió miedo a todo. ¿Entiende? Pero mire estos 10 espías, líderes, le tienen miedo al gigante. Le tienen miedo, ve usted, a ir a cumplir la promesa de Dios. Cuando Jesús, ese mismo espíritu vino en los días de Jesús, el tiempo del segundo éxodo, y la gente tiene miedo, ve usted, a todo menos a la palabra. Por eso la Biblia registra esa plaga ya. Los padres del ciego, dice, piénselo, leámoslo, porque esas cosas son no solo una historia, no solo es un texto, son las cosas que revelan lo que nosotros debemos destruir de nuestra vida. ¿Entiende? Entonces, dice el verso 19, San Juan 9:19,
lo llaman a sus padres y les preguntaron diciendo: ¿es este vuestro hijo, el cual vosotros decís que nació ciego? ¿Cómo pues ve ahora? Sus padres respondieron y dijeron: sabemos que es este nuestro hijo y que nació ciego, sabemos que es, pero como vea ahora no lo sabemos, o quién le haya abierto los ojos nosotros tampoco lo sabemos. Edad tiene preguntarle a él hablará por sí mismo. Esto dijeron sus padres porque tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado, si alguno confesase que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. Por esto dijeron sus padres: edad tiene, pregúntenle a él. Dios, hermano, la Biblia es glorioso cuando tú entiendes la Biblia. No es un libro de historias, es un libro que profetiza el fin del mundo. ¿Entiendes? Es un libro que revela qué espíritus estarán buscando combatirte a ti. ¿Entiende? Ahora, en el mundo sobrenatural dice: los padres esto dijeron. Ahora, Juan el águila capta estas cosas. El león capta unas cosas en Mateo, Marcos el buey capta unas cosas, Lucas el hombre capta, pero Juan el águila capta estos espíritus. Y el profeta dijo: el temor es la plaga más grande que hay. Dice, y la gente en los días, dice, tenían miedo a fariseos, tenían miedo a saduceos. Es la misma plaga en el primer Éxodo. Los líderes están teniendo miedo al cananeo, miedo al heveo, al jebuseo. ¿Entiende? Entonces dice: ¿qué es? Tienen miedo a hablar, tienen miedo a ellos y no tienen miedo de Jesús, que es la palabra. ¿Entiende? Le dicen: ¿por Jesús o por nosotros? Bueno, nos quedamos con ustedes. ¿Qué cosas tú dices lo que hicieron allá? Es el mismo precio que te tocará a ti quedarte con la palabra. Con la palabra. Ahí harás la misma presión, los mismos espíritus vendrán. ¿Entiende? Pueden usar a mamá, pueden usar a papá, pueden usar a la iglesia. ¿Entiende? Y lo pueden usar por un tiempo. Después que ya ven que tú nunca vas a retroceder, el diablo lo suelta y luego dicen: no, está bien, estoy de acuerdo que hagas eso. ¿Entiende? Pero mientras están ungidos, hermano, parece que hasta con los ojos te van a destruir. Pero eso mientras están ungidos. Cuando la unción les deja, no, dice: está bien, no hay problema. ¿Entiende? Pero cuando nosotros hacemos daño a la gente y el diablo más lo usa, cuando nosotros lo prestamos atención y dejamos que eso nos detenga. ¿Entiende? Entonces, cuando miramos estas cosas, ¿qué es? El lenguaje de ellos es cobarde. ¿Entiende? Y mienten y tratan, dice: edad tiene. No dijeron porque no sabían. No sabemos quién ha nacido ciego, sí, pero quién le ha abierto los ojos. No, dice, no dijeron, no es que no sabían. Oh, hermano, qué padre, qué madre no está contenta a ver su hijo después de 40 años que ha visto. Ellos estaban contentos y alegres, aleluya, gracias Señor. Pero a la hora que les presionaron, ¿entiende? Estaban contentos de ver a su hijo, ve usted, ya no ciego. Pero ese poder, el miedo, ve usted, de la religión era tan grande que no lo pudieron vencer. Que no lo pudieron vencer. ¿Entiende? Ahora, piense, ¿qué es? Mira el lenguaje, era un lenguaje negativo. Era el lenguaje: no hables bien del que en realidad merece hablar bien. ¿Entiende? Buscando que hables mal del que deberías hablar bien, que es la palabra. ¿Entiende? ¿Cuál es el acuerdo? Que no hablen bien de Jesús. Tú dices: de Jesús. Pero ¿quién es Jesús? ¿No es la palabra? Mostrando Dios que el infierno se ha puesto de acuerdo a que tú no hables bien de la palabra. Cuando tú no hablas bien de la palabra es cuando no puedes decirle amén a las promesas de la hora. Y el profeta dice: el diablo no va a negar y dirá amén contigo. Cuando tú dices Jesús fue el Mesías, él dirá amén también. Cuando dirá Pablo fue el primer ángel mensajero, amén. Branham fue el séptimo ángel, amén. ¿Sabes por qué dice? Porque ya pasó. Él no va a negar eso. Pero lo que va a negar, ¿entiende? Es que tú no tienes nada que ver con eso. Es que tú no puedes cumplir las promesas que son para ti. Eso te va a hacer negar. Él va a enseñarte y va a decir amén a lo que fue y a lo que será. ¿Entiendes? Lo que está preocupado es que no veas la promesa de la hora. Entonces, cuando tú estás bajo esa influencia, tu lenguaje es vivificado, pero a lo errado. Porque, hermano, alguien que ha recibido este mensaje, ¿entiende? Y que dice que ha recibido a un profeta y que dice que ha recibido a Cristo, hermano, debería estar avergonzado de hablar un lenguaje negativo. Debería estar temblando de hablar un lenguaje negativo. A alguien dice que cree la palabra
Y sabe que Jesús advirtió y dijo que por un lenguaje ocioso, ¿te das cuenta? Y sabe todos los tipos, cómo es que hablaron un lenguaje negativo los 10 espías, cómo es que Saúl habló un lenguaje que exaltaba a Goliat, ¿entiende? Sabiendo todas esas cosas, que hoy nos atrevamos a decir que tremendo el poder del diablo, las modas, el pecado, ¿entiende? Los deseos de la carne, uy hermano, las luchas, las dificultades. Debiera darnos vergüenza hablar así, pero hemos hablado así. ¿Por qué? Por causa de que hemos oído lo errado. Pero somos llamados ahora a volver a tener un encuentro con la palabra, para que nuestro lenguaje cambie, para que sea vivificado, para que no estés hablando como los 10, que tu lenguaje sea como Josué y como Caleb. Mira, allá están sus poderes, allá está el pecado, allá está el mundo, allá están las tentaciones. Correcto. Oye, pero es difícil vencerlo. No, Señor, para mí es fácil, porque tengo con qué vencerlo, con la palabra. Porque Dios no envió un mensaje para que yo esté un cristiano regular. No, Señor, para vivir una vida cristiana invencible. ¿Entiendes? Pero mira, ¿dónde estaba el poder? ¿Entiendes? Jesús mostrando que el poder está en lo que digas. ¿Entiende? Entonces, yo estaba en Mateo 12. Y cuando leemos aquí, Mateo 12, cuando leemos aquí en Mateo 12, mire. Verso 33. O haced el árbol bueno y su fruto bueno, o haced el árbol malo y su fruto malo, porque por el fruto se conoce el árbol. Ahora escucha esta cosa, ¿sabes? Por el fruto se conoce el árbol. Ahora, ¿a qué fruto está Jesús enfocando aquí? ¿Cuál es el fruto del que está hablando? Entonces, si yo sé el fruto, ya sé qué clase de árbol es ese hermano y esa hermana. Si yo puedo ver el fruto, ¿entiende? Pero ¿cuál es el fruto del que está hablando? Sigamos leyendo. El profeta dijo: la palabra es su propio intérprete. Dios es su propio intérprete. No necesitamos interpretar nada, ¿entiende? Entonces dice el verso 34: generación de víboras. Está hablando del fruto, ¿no? Luego dice: generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Entiende? Ahora capte esta cosa. Dijo: si es que alguien está hablando no lo bueno, ¿cuál es lo bueno? No, piénsalo. Cuando le dijeron maestro bueno, Jesús dijo: ¿por qué me llama bueno si solo hay uno que es bueno? Dios. ¿Quién es Dios? La palabra. Entonces dijo: ¿cómo puedes hablar lo bueno? En otras palabras, ¿cómo puedes hablar la palabra siendo malo? Y no dijo que solamente serás una persona mala, dijo: generación de víboras. ¿Cómo podéis hablar lo bueno? ¿Cómo podrás hablar la palabra? ¿Entiende? Si adentro dice hay un espíritu. Es una generación que viene, una generación desde Caín, el negador de la palabra, que bajó por Lamec, por todos los demás, ¿entiende? Por Janes, por Jambres, ¿entiende? Que bajó, ve usted, por Balaán, por Coré, por todos ellos. Llegó a Judas, ¿entiende? Hasta aquí a este día. Entonces Jesús dijo: por el fruto se conoce el árbol. ¿De qué está hablando? El lenguaje. El lenguaje. Escúchate cosas. El lenguaje para hacer frente a las promesas del día, a las promesas del día en el que vives. Porque el lenguaje, no dice: yo sí hablo la palabra. ¿Qué fue? Cualquiera lo hablará, el diablo lo hablará. Cualquiera va a decir: mira, el profeta hizo en la India estos milagros y 30,000 vinieron allá en África a Cristo, y hizo esto en México, hizo esto en esto. ¿Entiende? Ellos no niegan que ha salido de Egipto, no niegan todo eso. Pero ¿a qué es que no pueden confesar los 10 espías? ¿Entiende? Ellos no pueden confesar que les toca hacer frente a esos gigantes, que les toca poseer la tierra. La palabra de la hora lo niegan. La promesa de la hora no lo pueden confesar. ¿Entiende? Entonces, si nosotros, ve usted,
¿Cuál debe ser nuestro lenguaje? ¿De qué deberíamos estar hablando? ¿Acaso no va a tomar lugar el rapto? Entonces ¿no debe ser nuestro tema el rapto? ¿Acaso no es para nosotros el mensaje, no es el tercer jalón? ¿No debe ser ese nuestro tema? ¿Entiende? Pero para que el rapto tome lugar, ¿no debe tomar lugar fe de rapto? ¿Fe perfecta? ¿No debe estar en escena, ve usted, 7 truenos, que es la plenitud de la palabra? ¿Entiende? ¿Entiende? Capte esas cosas. Entonces, para que una novia se vaya, no debe, dijo según Pablo, y Apocalipsis dice que debe ser santa, sin tacha, sin mancha, sin arruga, gloriosa. Si le ha dado que se vista de lino fino. Esas son las acciones justas, lo cual es las acciones, palabras, las acciones escriturales que tiene. ¿Entiende? Entonces, ¿no debe ser eso nuestro lenguaje? No deberíamos estar nosotros hablando, sí Señor, si Él dice que se requiere sin tacha y sin mancha, pues ese es mi objetivo. Por eso voy a la iglesia, por eso leo la palabra, por eso yo busco adorar al Señor, por eso estoy pidiendo, por la promesa de la hora. Pero a veces estamos tratando de probar que William Branham fue el profeta. El diablo ya no va a combatir eso, porque ya no está. Tratamos de probar que Pablo fue el primer ángel mensajero. Él no va a combatir eso. Tratamos de probar que Jesús murió en la cruz por nuestros pecados. Satanás no va a combatir eso. ¿Entiende? Hasta Hollywood saca su película de Jesús muriendo por el mundo. ¿Entiende? Satanás no va a combatir eso. Pero ¿qué va a combatir? Lo que Dios se ha propuesto hacer contigo en este día. ¿Qué se propone Él? Tener un pueblo. ¿Entiende? Una iglesia. Capta estas cosas. ¿De qué clase? ¿Entiende? Como la reina del sur. Una que estudia la palabra, una que lee la palabra, una que no es tonta, una que no quiere el engaño, una que no tiene miedo a ninguna religión, una que no tiene miedo a los ladrones. El poder del enemigo es grande, pero ella no le tiene miedo. Su amor por la palabra es más grande que sus miedos, que sus temores. Y ella emprende una carrera buscando su conexión con ese avivamiento que tiene Salomón. Y Jesús dijo, se levantará la reina del sur. ¿Entiende? Él dijo que sería una Rahab, una que está harta de vivir una vida sucia, una que está harta de vivir complaciendo los deseos de la carne, una que empieza a leer la palabra, una que empieza a mirar cómo Dios lo sacó a Israel de Egipto, cómo les hizo cruzar el Mar Rojo, cómo los hizo cruzar el desierto, y empieza a mirar cuál es la promesa para ese día y lo cree. Ella no mira las grandes murallas de Jericó. Ella dice, estas murallas no lo hacen frente a ese pueblo. Una que puede creer la promesa para ese día. Una que sabe que el juicio para el cananeo ha llegado. Una que se arriesga su vida por esos espías. Eso debe ser nuestro tema. Ese debe ser nuestro lenguaje. Puede haber dificultades, puede haber adversidades, puede ser un mundo impresionante, puede ser diseñado para atraer y captar la atención de muchos. ¿Entiende? Pero ¿cuál es tu visión? ¿Qué clase de iglesia ves? ¿Qué clase de jóvenes? ¿Qué clase de predicadores? ¿Qué clase de cantantes? ¿Qué clase de músicos? ¿Qué clase de cultos? ¿Cuál es tu deseo? ¿Qué hay en tu corazón? Necesitamos un lenguaje que Dios se agrade. Pero si estamos hablando, ¿cómo estás, hermano? Sí, gloria al Señor, ahí luchando. ¿Entiende? Cante esas cosas. ¿Cómo estás? Venciendo. Cada día sacando al diablo fuera de la escena. ¿Entiende? Venciéndola a cada paso. Porque todo lo que él es, su segundo plan es ser en la novia. Todo lo que Cristo es. Entonces, ve cómo es el lenguaje que tenía Josué y Caleb. Sabemos eso. ¿Entiende? Entonces, ¿qué dijo Dios? Ve, nosotros leímos ayer. ¿Entiende? Dijo, ya estoy harto. Yo escucho cómo murmuran, cómo hablan, dijo. ¿Entiende? Pues como dicen, yo haré. Esa es la clave. ¿Entiende? Ahora yo quiero que usted vea la clave de estas cosas. Entonces entenderá que realmente usted necesita un lenguaje vivificado. Volvemos a Números 14. Mire, dice el verso
6. Y Josué hijo de Nun y Caleb hijo de Jefone, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Dijeron: pero no lo podemos vencer. Claro, pero si Él se agrada, ¿quién nos va a derrotar? ¿Entiende? Entonces, ¿qué dijeron ellos? Gracias por consolarnos, Josué. Gracias, Caleb. ¿De verdad son buenos hermanos? ¿Qué dijeron? ¿Entiende? Dice el verso 9: por tanto no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra. ¿Te das cuenta? ¿Cuál era? Temor errado. Por eso Jesús dijo: les voy a enseñar a quién deben temer. ¿A qué debemos temer? La palabra debemos temer. Hermano, debemos temer. Oye, hermano, ¿y si caes? ¿Le vas a temer a la caída? ¿Le vas a temer al diablo? ¿Eso va a ser tu preocupación? ¿Entiende? Tu temor debe ser la palabra. ¿Entiende? Entonces dijo: no temáis a este pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. ¿Qué lenguaje? ¿Entiende? Mira la diferencia de ambos lenguajes. Ambos están hablando. ¿Entiende? Uno dice: no podemos, somos langostas, y luego les toca hablar a ellos. Y Dios registrando el lenguaje de ambos. No por una historia. Estos son los secretos para que sepamos qué debemos hacer, para que entendamos las cosas que van a tomar lugar. Su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová. Pues no los temáis. ¿No dijo Jesús: les enseñaré a quién deben temer? Es lo mismo que Josué y Caleb está enseñando. No deben temerlo a ellos. No debes temer lo errado. Debes temer la palabra. Porque si hoy es tu último día en la tierra, nadie te va a ayudar allá. Nadie es así le hagas, ni el más poderoso te va a ayudar allá. Ni Bush, ni Obama, ni Putin, ni nadie. ¿Entiende? Es tú y la palabra. ¿Entiende? ¿No dijo Jesús: ve, el que me conversare aquí, yo le conversaré allá? Pero si aquí me negare, yo le negaré allá. ¿Te das cuenta de lo que nos conviene temer? ¿Te das cuenta de lo que nos conviene engrandecer? La palabra. Entonces, el verso 10: toda la multitud dijo: gracias. ¿Aceptaron la enseñanza de no temer? Entonces la multitud habló de apedrearlos. ¿Te das cuenta? ¿Quién? ¿El mundo? ¿La denominación, el cananeo? No, Señor, la gente del mensaje. Dios revelando que habrá gente que se convencerá que no se puede vivir una vida victoriosa. Y cuando tú estás hablando que se eleven su vida, se van a enojar, te van a querer apedrear. ¿Entiende? Ahora, eso es un misterio también. Porque piedra tiene que ver con revelación. Cuando tú le estás buscando mostrar, ¿entiende?, que pueden vencer, buscarán escrituras para mostrarte que no se puede. Buscarán citas para justificarse. Te dirán: y David también falló, ¿entiende? Y Araón también falló. También te van a apedrear, ¿entiende? Pero para lo errado. Es una guerra escritural, ¿entiende? Capta esas cosas. Josué está lanzando su revelación. Entonces ellos están diciendo: hay que apedrearlo, ¿entiende? Pero Dios salió en su defensa. Capta esas cosas. Piénselo. Ambos hablaron y ha decidido: no queremos oír un lenguaje positivo. Ellos han decidido: no queremos un lenguaje positivo, no queremos un lenguaje victorioso, no queremos un lenguaje que cree en lo sobrenatural. Aquí no queremos nada sobrenatural. Si naturalmente no los podemos vencer, pues eso es todo. No queremos un lenguaje sobrenatural. Decidieron eso, ¿entiendes? Entonces, cuando vemos aquí el verso 20, Moisés suplicó: Señor, perdónalos. Y Jehová dijo: lo he perdonado conforme a tu dicho. Está bien, perdón, no los destruyo. Mas tan ciertamente como vivo yo y mi gloria llena toda la tierra, que todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto y me han tentado ya 10 veces y no han oído mi voz, no verán la tierra en la cual juré a sus padres. No, ninguno de los que me han irritado la verá. ¿Está bien? Los perdono. Los voy a dejar que sigan viviendo en el mensaje, pero ya no entrarán, es mi decisión. ¿Se da cuenta cómo Dios detesta el lenguaje negativo? ¿Se da cuenta que lo que nos conviene hablar y lo que no nos conviene hablar? Oh, hermano, pero no importa si seguimos en el mensaje.
Ellos siguieron en el mensaje, pero Dios había decidido que nunca entrarán a esa tierra. ¿Por qué? Por el lenguaje negativo que tuvieron. Pero dijo el verso 24, pero a mi siervo Caleb, oh Dios, pero a mi siervo Caleb, por cuanto en él hubo otro espíritu, y decidió ir en pos de mí. ¿Se da cuenta? ¿Cómo es que podemos seguir a Cristo? Con el lenguaje que hablas. No dice yo sigo a Cristo yendo a la iglesia. Es con la boca, con el lenguaje. De esa manera sigues a Cristo. Él decidió ir en pos de mí. No es que estaba caminando por los cerros, por las montañas. Él estaba hablando, somos más que capaces, porque Jehová está con nosotros. Entonces Dios dice, mi siervo Caleb. Le agradó a Dios. Y recuerda, Dios no cambia sus gustos. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. ¿Qué es? Un entendimiento de qué lenguaje debe estar en nuestra boca, de qué pensamientos deben estar para que Él se agrade. Si Él se agrada de ti, eso es todo. Él va a decir, mi sierva, mi siervo. ¿Entiende? Pero cuando no entiendes lo que te conviene, vas a estar tranquilo pensando, no tengo nada que hablar. Debes hablar, porque lo que hablaron le agradó a Dios o les agradó. Nos conviene tener un lenguaje vivificado. ¿Entiende? Y el profeta dice, el poder vivificador es el Espíritu Santo. ¿Entiende? Entonces dijo, Él decidió ir en pos de mí. Entonces yo le meteré en la tierra donde entró, y su descendencia la tendrá en posesión. ¿Entiende? Ahora, Él no es capaz. Él no lo puede vencer. Y Él no confió en su capacidad. Pero por cuanto Él confesó mi palabra, yo lo voy a tomar y yo lo voy a hacer entrar. Mostrando que gente Dios hará entrar en el rapto, en el rapto. ¿Entiende? Entonces mire, el verso 27. ¿Hasta cuándo oiré a esta depravada multitud que murmura contra mí las querellas de los hijos de Israel que se quejan que de mí se quejan? Diles, vivo yo, dice Jehová, que según habéis hablado a mis oídos, así haré yo con vosotros. Esta es la llave. Esta es la llave para tener a Dios en escena o al diablo. Dios está revelando la llave. ¿Entiende? El versículo 28. Como habéis hablado, así haré yo. Si Dios está aún respetando lo negativo que están hablando, ¿entiende? ¿Qué están hablando? Ojalá muriéramos, que venga la muerte, no volviéramos a Egipto, no queremos entrar. Así haré yo con ellos, como han hablado. Si Dios está respetando el lenguaje negativo, ¿cuánto más el positivo? ¿Se da cuenta que lo que hablamos es lo que tomará lugar? Si tú dices, oye, estoy preocupado, pues eso va a hacer que se establezca en ti. Bueno, yo estoy medio temeroso, pues eso te vendrá. ¿Entiende? Capta esas cosas. Recuerda, yo haré como ellos han hablado. Dios está mostrando, ve usted, de qué depende nuestro futuro, de lo que digamos, de lo que decidamos hablar. Entonces nos conviene no estar escuchando al cananeo, porque lo vamos a escuchar tanto que vamos a repetir lo que ellos están repitiendo. Nos conviene escuchar la palabra. Entonces estaremos repitiendo lo que la palabra está diciendo. Pero la palabra de la hora. Porque si escuchamos la palabra de usted solamente de los días de Pablo, eso hablaremos. Pero eso no determina, eso es histórico. Hablaremos de usted solamente de los días de Moisés. ¿Entiende? Pero cuando tú entiendes que la Biblia es un libro profético y hay promesas que deben tomar lugar en este día, y eso es tu lenguaje, pues entonces el resultado tú lo tendrás en escena. ¿Entiende? Mire, Primera de Samuel. Primera de Samuel, el capítulo debe ser 17. Usted sabe, en el capítulo 16 Samuel va a ungir a David y la Biblia dice, yo he escogido un hombre conforme a mi corazón. ¿Entiende? ¿Cómo sabemos qué hay en el corazón de Dios? ¿Entiende?
¿No leímos aquí? De la abundancia del corazón habla la boca. ¿Entiende? Entonces queremos saber qué hay en el corazón de David. Pues escuchémoslo hablar. Y el corazón de David dice que es conforme al corazón de Dios. ¿Entiende? Capta esas cosas. Entonces podemos captar lo que hay en el corazón de Dios. ¿Entiende? ¿Qué es lo que Él desea para nosotros? Entonces dice la Biblia que en el capítulo 17 aparece Goliat y empieza a describir la palabra, su estatura, su capacidad, su medida, ¿entiende? Sus armas que tenía, ¿entiende? Sus cascos de bronce y todo por el estilo. Y cómo su lanza era tan grande. Y la Biblia dice el verso 8: y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel, diciéndoles: ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros siervos de Saúl? Escoged de entre vosotros un hombre que venga contra mí. Si él pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos. Si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. Y añadió el filisteo: hoy he desafiado al campamento de Israel, dadme un hombre que pelee conmigo. Oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. ¿Dónde estaba su miedo? ¿Dónde estaba su temor? ¿Entiende? ¿Quién es Saúl? El líder escogido por el pueblo. No era la voluntad de Dios que ellos tengan ese líder. No era la voluntad de Dios que los 10 espías vayan a reconocer la tierra. El mismo resultado siempre. ¿Entiende? Entonces, ¿qué está trayendo Saúl? ¿Ve usted? Esa misma unción sobre su pueblo. ¿Entiende? Y por eso la Biblia dice: y lo oyó Saúl y los demás. Todos, Saúl y los demás, se llenaron de miedo, se llenaron de confusión, se llenaron de pánico. Cuando el diablo ve usted que tú has tomado la decisión, las cosas erradas, el diablo viene a jactarse, viene a desafiar. Él viene a mostrarse, exhibe sus armas, exhibe su vestidura. Y luego dice: he desafiado a Israel, vengan, peleen conmigo. ¿Por qué? Porque es un pueblo que Satanás sabe no está correcto con Dios. Y cuando tu vida no está correcta con Dios, Satanás vendrá todos los días a desafiarte. Y tú estarás ahí. Todos los días vendrás a la iglesia: Señor, perdona. ¿Entiende? Todo asustado y temeroso. Ese es el liderazgo de Saúl. Esa es la unción de Saúl. ¿Entiende? Y ahí estará todos los días el filisteo viniendo. Todos los días dice que salía. ¿Entiende? Por cuanto están viviendo ellos en un liderazgo escogido por ellos mismos. Pero cuando nosotros escogimos el liderazgo de la palabra, el liderazgo provisto por Dios para nosotros, la palabra, a ver si el diablo va a venir todos los días a molestarte. Más bien te irás a buscarlo y él no sabrá dónde esconderse. ¿Entiende? Vamos a probar estas cosas. Tú dices: sí, hermano, yo sé que es verdad, pero ¿cómo es que tengo que vencer? Tenemos que investigar. ¿Ve usted? ¿Qué hemos escogido que nos lidere? ¿Qué hemos escogido que dirija nuestra vida? ¿Entiende? A veces la vida de iglesia, a veces, bueno, lo que el predicador dice. Pero es diferente cuando tú escoges que la palabra lidere tu vida. Entonces tú estarás oyendo: muy bien, si quieres grabo lo que el predicador dice, pero voy a estudiar la palabra para saber lo que este dice, si es la palabra. Porque yo soy la reina del sur. Yo no voy a estar escuchando a cualquiera, ¿entiende? Capta esas cosas. No dirás: no, hermano, yo lo que usted diga, eso no es la reina del sur. Tú estarás examinando cada prédica, cada palabra, porque este es un día de engaño. Este es un tiempo profetizado por la palabra, que es un día de engaño. ¿Entiende? Y si eres el cristiano correcto, estás investigando por la palabra, que es el Urim y el Tumim. No por tu sentir. Tú dices: no, yo me sentí que esta prédica sí fue de Dios. ¿Cuándo tu sentir es la regla? Es la palabra. Entonces dice: ellos tuvieron gran miedo, pero David llegó a escena. Entonces dice, verso 16: venía pues aquel filisteo por la mañana y por la tarde, y así lo hizo durante 40 días. Piénselo, ¿entiende? ¿No era un año? ¿No fueron 40 días y 40 años se quedaron en el desierto? ¿No ha sido lo mismo el diablo enseñoreando sobre la gente del mensaje más de 40 años después que el profeta se fue? ¿Entiende? Y ahí se va a seguir enseñoreando hasta que un día llega David, ese último, el menor de todos. ¿Entiende? Esa gente que de repente son nada. ¿Entiende? Ahí se va a acabar la jactancia del filisteo, la arrogancia. ¿Entiende? Dios sabe el plan de este día. Él lo escribió en la Biblia. ¿Entiende? Él lo registró y lo dejó que se jacte, que alardee.
¿Por qué? Para registrar lo que fue allá. No, Dios escribiendo allá lo que Dios sabe que sucederá aquí. Por eso es que nunca fue revelado en ningún tiempo allá. Por más que Daniel decía, Señor, quiero entender. No, Daniel, el libro está cerrado y sellado, para ti no es. Es para la gente del fin. ¿Entiendes? Lo que estoy escribiendo todo es para la gente del fin. Estoy registrando cosas para ellos, para mostrarles que yo sabía lo que les iba a suceder. Pero también no solo registré el éxito de Satanás, yo registré el éxito del pueblo. ¿Entiende? Entonces, ve, él vino. Dice, venía aquel filisteo por la mañana y por la tarde. Así lo hizo durante 40 días. Entonces David viene a la escena. ¿Ve? Entonces dice el verso 23, mientras David está hablando con sus hermanos por ahí. He aquí que aquel paladín, dice, que se ponía en medio de los dos campamentos, que se llamaba Goliat, y el filisteo de Gat salió de entre las filas de los filisteos y habló las mismas palabras, y los oyó David. Y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre, huían de la presencia y tenían gran temor. Hermano, esto no son historias. ¿Entiende? Dios registrando, ve usted cómo es que la gente está asustada. La palabra, el lenguaje, ¿dónde está el poder del filisteo? ¿Entiende? En su apariencia, en su lenguaje. Entonces cuando lo ven y cuando lo escuchan no saben dónde meterse. ¿Quién? Israel. ¿Entiende? El pueblo del mensaje de la hora. ¿Quién era el profeta de la hora? ¿No era Samuel? ¿Entiende? ¿No era un líder bajo el profeta de la hora, Saúl? ¿Entiende? ¿No también ungió a Saúl y a David? Ambos no son ungidos por el mismo profeta. Y el pueblo de la hora, mira cómo están, lo ven al diablo, están asustados. ¿Entiende? Y están hablando, mira, fulano cayó. De esos que cayeron no merecen ni que yo hable de ellos. Yo quiero hablar de los que no han caído nunca. ¿Entiende? Cante esas cosas. Oye, mira Goliat, mira qué poderoso es. ¿Entiende? ¿Sí? Capte esas cosas. ¿Por qué? Porque ahí viene un hermano y dice, hermano, ya te voy a contar. Dice, hermano, mira, yo fallé en esto. ¿Entiende? Y el otro dice que sí. Uy, yo también te cuento, yo también fallé en esto. ¿Entiende? Y el lenguaje en vez de positivo se vuelve negativo. ¿Entiende? Pero cuando viene, hermano, yo fallé. A mí no me cuentes tus errores, anda, cuéntalo a Dios. Y anda, pídele perdón. Conmigo hablemos la palabra si quieres. ¿Entiende? Entonces, si está dispuesto a salir de tu error, la palabra es la solución. El lenguaje de la palabra es lo correcto. Entonces, cuando David lo oyó, dice, y todos los varones de Israel tenían gran temor. ¿Entiende? Entonces todos decían, escúchate el verso 25. Cada uno de los de Israel, la Biblia dice, cada uno de los de Israel decía. Mire el lenguaje que tiene el pueblo de la hora. ¿Qué decían los de Israel? ¿No habéis visto aquel hombre que ha salido? Él se adelanta por provocar a Israel. El que le venciera, el rey lo enriquecerá con grandes riquezas y le dará a su hija y exhibirá de tributo la casa de su padre en Israel. Oye, ¿has visto ese hombre poderoso? ¿Has visto? El rey ha dicho que lo dará todo. ¿Entiende? Tantas riquezas al que lo venciere. ¿Entiende? ¿Qué dices tú? Yo no. Y todos hablaban lo mismo. ¿Entiende? Y David escuchó eso. ¿Entiende? Entonces dice el verso 26. Entonces habló David a los que estaban junto a él diciendo, ¿qué harán al hombre que venciere este filisteo y quitar el oprobio de Israel? Mira, David dice, ese es un oprobio. ¿Qué es un oprobio? Una vergüenza. Es una vergüenza que el Israel que tiene a Jehová esté derrotado, esté miedoso del enemigo. Lo mismo es una vergüenza, hermano, que estemos temerosos de otra cosa. Nuestro temor debe ser la palabra. Hermano, ¿el enemigo tiene poder? Sí, pues, pero eso no hemos sido llamados a tener miedo del enemigo. Hemos sido llamados a tener temor de Dios. Temor y respeto a la palabra. ¿Entiende? Pero mire el lenguaje, ¿cuál era? Todo Israel, cada uno hablaba. Y cuando David dijo, ¿así? ¿Entiende? Ese es un oprobio, dijo. ¿Qué se ha creído este circunciso que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Decían, oye, ¿tú puedes pelear con él? No, yo no puedo, ese es un tremendo soldado. Mira cómo miraba David. ¿Qué soldado? Estos son los escuadrones del Dios viviente. Esos son los escuadrones del diablo allá. Y aquí están los escuadrones del Dios viviente. Mira cómo mira David. ¿Por qué hablamos de estas cosas, hermano? ¿Ve usted?
Porque yo no creo que Dios llamó lo peor. Afuera será lo peor, pero yo creo que Dios, adentro tienen potenciales para ser como Dios. Potenciales escondidos, ¿se entiende? Y el profeta dice, ¿qué es? Ve usted, Satanás lo ha cubierto, lo ha deformado y tantas cosas. Ve usted, igual como estaba la tierra. Pero al venir las palabras, dijo Dios, terminó siendo un Edén, un lugar donde el hijo y la hija de Dios van a habitar. ¿Entiende? Y según el mensaje del profeta dijo, Dios para el final dejó lo mejor. ¿Entiende? Y eso es verdad. Por lo tanto, si somos nosotros aquel conforme al corazón de Dios, cuando vemos el éxito del enemigo tenemos que estar hartos. Es una vergüenza que la gente del mensaje esté derrotada. Es una vergüenza que el lenguaje de ellos sea engrandecer al enemigo. Es una vergüenza que estén hablando así. Ese es un oprobio. Ustedes son el ejército de Dios viviente, dijo David. Así no deben estar hablando. No deben estar viendo. ¿Qué se ha creído ese incircunciso? Como decían ellos, qué tremendos ves ese gran hombre. Gran hombre incircunciso, dijo. ¿Me entiende? Capta esas cosas. Ahora, ¿qué es un incircunciso? La circuncisión es el Espíritu Santo. ¿Entiende? ¿Por qué le dan tanta importancia a uno que no tiene el Espíritu Santo? Pero mire ese hermano de allá. ¿Entiende? Mira cómo ese de allá. Pero sí, ¿por qué le das tanta importancia a un incircunciso? En otras palabras, ¿por qué tanto le das la importancia al lenguaje de un derrotado, de uno que no tiene el Espíritu Santo? Cuando tú debieras estar dando importancia a la palabra. Por eso David usa el lenguaje incircunciso, mostrando, ve usted, que habrá incircuncisos que tratarán de mostrar cuán poderoso es el diablo, cuán grande es Satanás. ¿De qué manera van a mostrar? Ellos siendo derrotados, prestando su vida para que el diablo los derrote, y la gente dirá, uy, tal hermano falló, y tal hermana, mira, y mira tal hermano, y mira ese hermano le hicieron algo, mira, se enojó, y es músico, y la hermana es cantante. Incircuncisos, Goliaths modernos, ¿entiende? Pero habrá Davids, ¿entiende? David que no aceptará la victoria del enemigo, ¿entiende? David dirá, voy a sacar fuera de escena ese circunciso, ¿entiende? Entonces sus hermanos se enojaron cuando lo oyeron hablar David así. Ellos ya estaban contentos, estaban complacidos. Todo el mundo hablaba cosas gloriosas de Goliat y todos contentos, pero cuando oyeron a alguien hablar contrario a Goliat, se enojaron sus propios hermanos. ¿Entiende? Eso no es una historia, mostrando, hermano, ve usted que el diablo colocará el gusto errado de oír lo errado. ¿Entiende? Nosotros tenemos que saber qué nos conviene oír y qué nos conviene hablar. Porque de eso depende, dijo, por cuanto yo haré lo que han dicho. ¿Entiende? Entonces, dice el verso 31, fueron oídas las palabras de David, que David había dicho, y las refirieron delante de Saúl, y él le hizo venir. Le dijeron, oye, afuera, dice, uno está que habla que Goliat es nada, porque nadie se hablaba así. ¿Quién es circunciso? Dijo, ese es nada. Y se fueron al rey calladitos, asustados. Ellos nunca habían hablado, han oído un lenguaje así. Aquí viene uno con un lenguaje diferente. Y ellos están asustados y se van a David. ¿A qué fuera que uno habla diferente? No predica el mensaje como nosotros. ¿Entiendes? Nosotros estamos que decimos que no, hay que aceptar la realidad. Goliat es Goliat. ¿Entiende? ¿Y quién la puede vencer? Y afuera está que uno predica diferente. ¿Entiende? Está que dice que Goliat es nada. Y Saúl dijo, a ver, tráiganlo. Dios está profetizando, habrá gente que engrandecerá al diablo con su lenguaje, pero habrá gente como David que engrandecerá a Dios y su palabra. ¿Entiende? Y que al pueblo no lo llamará perdedores ni nada. Dijo, son el ejército del Dios viviente. ¿Por qué? Porque su fe en él no es Israel es cualquier cosa. Israel es la simiente de Abraham. Igual es. Ve usted, los creyentes de Abraham no son cualquier cosa. ¿Entiende? Tienen percepción profética. Nacidos para vencer. Equipados, ve usted, para ser la novia. Palabra. Diseñados por Dios, por el previo conocimiento de él. Entonces, cuando lo llamaron, verso 32 dice, y dijo David a Saúl, David le dice, no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo iría y peleará contra este filisteo. Joder, hermano, ¿qué estás hablando? ¿Entiende? Y Saúl está asustado. ¿Nadie nos está oyendo?
¿Entiende? Cierra la puerta, cierra la puerta. Ya pasa. Oye, ¿qué estás diciendo? ¿Por qué te asustas? Tranquilo, cálmate, Saúl. No, es que vayan a decirle a Goliat y se enoja. Vayan a decirle, Saúl no te tiene miedo. Uy, me mata. Calladito, cierra la puerta, que nadie se escuche. Saúl, tranquilo. Y si Goliat se entera, yo voy a ir a pelear con él. ¿Entiende? Nosotros lo leemos como una historia, pero eso es lo que tomará lugar. Gente que se atreverá a vencer lo que nadie se atreve. Gente que se atreverá a vivir tan en línea con la palabra como nadie se atreve. Gente con un lenguaje. Y Saúl está. ¿Tú vas a ir a pelear? ¿Entiende? No, gente que piensa, él no está diciendo, ¿sabes qué? Hagamos un plan de ataque y mandemos unos cuantos que peleen allá, mandemos otros que vayan por acá. No, espera, dijo. Ahorra a tu gente, que ninguno se asuste, que no se preocupen, que todos se sienten. Yo voy a ir a pelear solo, yo voy a ir. E igual tomará lugar gente. Oye, sí, pero mi papá, mi mamá, mi hermano, mi primo. Habrá gente, no importa si nadie lo quiere hacer, yo voy solo a pelear. Yo he decidido vivir la vida cristiana, con ayuda, sin ayuda, acompañado o solo. Yo voy a ir a pelear. Un lenguaje vivificado, porque él tenía la unción correcta. Él tenía el corazón de Dios, y de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Ve usted? Y ahí en su corazón no puede aceptar la victoria del enemigo. ¿Entiende? Y eso es lo que él está expresando. Pero cuando tú ve usted que el enemigo está venciendo y nadie dice nada, es porque en su corazón está eso. ¿Entiende? Capte esas cosas. Pero por eso dijo que lo ha vencido. ¿Con qué? Con la espada de su boca. Y ahí está David venciendo, ve usted. Entonces dice, tranquilo, yo voy a ir a pelear. No temas, no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Y Saúl dijo, oh David, qué valiente eres. ¿Entiende? Tú lo vas a derrotar, te vamos a apoyar. Mire el lenguaje de Saúl. ¿No era Saúl enemigo de Dios? Y Saúl dijo a David, no podrás tú ir contra este filisteo. Él era el gran líder, el gran predicador, el gran pastor de Israel. Mira su lenguaje. ¿Qué le está enseñando a su iglesia? Tú no puedes vencer al diablo. Yo voy a ir a vencer a Satanás. Tranquilo, espérate, fanático. ¿Entiende? Tú no podrás vencerlo. Ahora, ¿qué estás oyendo? ¿Qué estás oyendo? Mira si oyes a Saúl. Entonces mira lo que va a causar. Mira, oyeron a los 10 espías. Mira lo que causó. ¿Qué le dijeron a los 10 espías? No podemos vencer a los cananeos. Mira Saúl, el mismo diablo. Diferentes tipos hablando de lo mismo. Diferentes ángulos. ¿Entiende? ¿Qué tipo de cosas? Ahora los de allá pudieron tener la excusa. No tenemos armas, no somos un ejército. Aquí es el rey, tiene las armas y ya tiene el ejército. Por eso le dije, no es las cosas que tenemos donde debe estar depositada nuestra confianza. Es en el Dios que creemos, en la palabra que hemos recibido. Ahí reposa nuestra confianza. Aleluya. ¿Entiende? Entonces mire esas cosas. Piénselo. ¿Entiende? Entonces, ¿qué es? Dice, él es guerrero desde su juventud. No podrás ir tú contra ese filisteo para pelear con él. Tú eres un muchacho, tú eres nada. Un muchacho. ¿Qué eres tú? Mira cómo miraba Saúl a su iglesia. Cómo lo miraba y bajo el mensaje de Samuel. ¿Entiende? Piénsalo, es el engaño. ¿Cómo miraba, ve usted, los 10 espías a su iglesia? Decían, estos pobres niños, estos van a ser la presa del enemigo. La presa del enemigo, ellos fueron los soldados invencibles. Miraban erradamente. Mira tú cómo está mirando Saúl a su iglesia. Muchacho, tú eres muchacho, tú no puedes. Cuando ese espíritu viene y nos dice, nos va a decir lo mismo. ¿Entiendes? Eso es lo que él te va a hablar a la mente. ¿Entiendes? Eso es lo que él te va a hablar a la mente. Él te va a decir, tú si eres una jovencita, ¿qué puedes tú? Además, ¿a quién le has ganado toda la vida? ¿Entiendes? Conténtate con ir a la iglesia, ya bueno, de repente cantas algo, de repente tocas alguna música, algo. ¿Entiendes? O al predicador dice, ya, pues ya conténtate con predicar, al menos ya predicas. Pero hasta ahí nomás, no te vayas a atrever a ir más allá. ¿Entiendes?
Tú no vas a poder. Tú eres muchacho y él es guerrero de su juventud. Mire el lenguaje. Un lenguaje vivificado para hablar gloriosas cosas del diablo. ¿Te das cuenta que ese mismo lenguaje viene de la gente del mensaje? Tú dices, no, es maldición. Y Jesús dijo, por tu lenguaje serás condenado o justificado. Y cuando la gente piensa que no es nada malo alardear de Satanás, tú le preguntas, hermano, ¿cómo estás? Luchando, hermano. El diablo es tremendo, hermano. Tanta tentación, el diablo y el diablo. Eso es un lenguaje bajo el juicio de Dios. Pero la ignorancia nos hace hablar eso. Pero miremos a la luz de la palabra lo que debemos hablar. Miremos a la luz de la palabra lo que debemos pensar. Miremos a la luz de la palabra lo que debemos ver. Porque lo que dices, eso haré, dice Dios. Tanto alardeas de Satanás, pues serás su súbdito. Y toda la vida serás aquel. Piénsalo, en vez de presentar a Cristo y ser testigos de Cristo y su poder, somos testigos del poder de Satanás. ¿Entiende? Pero mira Caleb no dijo eso de nada, como comer pan. ¿Qué dice David? ¿Es incircunciso? ¿Qué guerrero ni nada? Un incircunciso común. Él no es guerrero. Pero mira a Saúl, el rey. ¿Entiende? Mire el lenguaje. Capte las cosas. ¿Qué es lo que nosotros necesitamos? El profeta dice, mire el lenguaje de los apóstoles. ¿Entiende? El profeta dice, lo único que puede vivificar tu lenguaje es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo vivificará la palabra en ti. Pero mientras el Espíritu no lo invites, no lo des bienvenida, entonces dijo, tu lenguaje será siempre perdedor, siempre negativo. ¿Dónde estará apoyado? En el egoísmo, en el egocentrismo, en tu propia persona. ¿Entiende? Saúl decía, no, él es más alto y todo, no lo puedo vencer. Y como yo no lo puedo vencer, no hay nadie quien lo pueda vencer. Y Dios tampoco. ¿Entiende? Eso pensaba. ¿Entiende? Por arrogante. ¿Entiende? ¿No era así el lenguaje de los apóstoles antes de tener el Espíritu Santo? Decían, yo voy a ser el primero allá a sentarme. Así como van a vencer al diablo. ¿Entiende? Decía, alguien me va a negar. Yo soy valiente, yo doy mi vida por ti. Así como le iban a vencer si confían en sí mismos. Y mucha gente está derrotada porque están viviendo la vida cristiana confiados en sí mismos. Porque ellos dicen, yo creo que me voy en el rapto. ¿Por qué te vas en el rapto? Yo amo al Señor, yo siento que amo al Señor. Y yo por fe, Él tiene que llevarme. Y se atreven a decir, Él tiene que llevarme. ¿Qué? ¿Él tiene que hacer lo que dices? Eso es un insulto, una falta de respeto. Y cuando le faltaron el respeto a Elías, oye, varón de Dios, ven acá. Basta que le levantaron la voz. Soy varón de Dios, fuego del cielo te consuma. Hay juicio para falta de respeto. Pero la gente habla de una manera suelta. Usted no refrena su lengua sin saber que eso es juicio. Lo que necesitamos es que nuestro lenguaje sea vivificado. ¿Y qué es la vivificación que el Espíritu Santo trae? Nos hace hablar la promesa de la hora. Nos hace creerlo. Nos hace hablarlo, confesarlo. ¿Entiende? Capte esas cosas. Pero cuando el Espíritu Santo no está en la escena, piénsalo, él es un gran testigo y un defensor de Goliat. David dice, yo voy a acabar con él. No lo vas a acabar. Tú no puedes. Tú eres un muchacho, tú eres nada. Estos niños pobrecitos, esta jovencita, ¿entiende? Yo solo soy el líder. Y si yo digo que no puedes, no puedes. ¿Entiende? Ese es el liderazgo que Israel escogió. Pero Dios había escogido otro liderazgo para ellos. Y Dios escogió un liderazgo para nosotros, la palabra. Ese liderazgo que Dios escogió. El profeta dijo, yo no creo en liderazgo humano. ¿Entiende? Pero sí creo que líderes, dijo, dirigirán la iglesia. Pero no por sus ideas, no por sus pensamientos y su lenguaje, pero por la palabra. Por lo tanto no será el liderazgo de ellos, será el liderazgo de la palabra en el pueblo. Entonces su lenguaje será correcto. ¿Ve? Entonces lo que tú oyes, eso será tu lenguaje. Entonces tenemos que saber qué nos conviene oír para saber qué lenguaje nos conviene tener. ¿Entiende? Por eso cuando vino el que no tenía la vestimenta, dijo, hey amigo, ¿entiende? ¿Por qué no tiene la vestimenta? Él enmudeció y no respondió, no quiso hablar. Él no quiso hablar con la palabra. No quiso comunión con la palabra. Comunión es hablar con la palabra, buscando comunión con él. Pero él no quiso comunión con la palabra. Entonces lo ató de pies y manos y lo echaron para afuera. Lo mismo es Dios viniendo a cada uno de nosotros. ¿Quiere hablar contigo? ¿Quién dicen que soy? Dijo. Dicen esto. ¿Y ustedes qué dicen? Dijo. ¿Entiende? ¿Quién es la palabra? ¿Entiende? Pero necesitamos nuestro lenguaje que sea correcto. ¿Entiende? Podemos hablar, sí Señor, tú eres esto y esto y esto, basado en nuestro pensamiento. ¿Entiende? Pero tenemos que verlo a él. Sí Señor, tú eres la piedra cortada sin mano. Tú eres el séptimo sello. Tú eres el ángel fuerte de Apocalipsis 10:1. ¿Entiende?
Capta esa cosa. Tú eres el mensaje de Apocalipsis 17. ¿Entiende? Capta esas cosas. Uno puede traer a escena y saber qué es en este día. Tú eres el juez supremo del cielo y de la tierra, Señor. ¿Entiendes? Capta esas cosas. Entonces, has venido y sabemos para qué has venido. Dijo, pero tú no puedes. Entonces mira, David dijo, maté un oso, maté un león. Este no es mejor que ese oso y ese león. Yo lo voy a derrotar. ¿Por qué? Porque dice, este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. ¿Entiende? David tuvo que combatir el lenguaje errado de sus hermanos, el lenguaje errado de los soldados, luego combatir el lenguaje errado de Saúl. Último era combatir el lenguaje errado de Goliat. Una vez que venció todos esos lenguajes errados, el Espíritu Santo vino y le dio la victoria. Yo haré lo que han dicho. Y Dios hizo lo que David dijo. Te cortaré la cabeza, le dijo. Y no tenía con qué cortarlo, porque solo tenía 5 piedritas. ¿Entiende? Pero dijo, te voy a cortar la cabeza. Eso es lo que le dijo. ¿Entiende? Y la Biblia dice que lo maldijo. ¿Entiende? Entonces David le dice el verso B45. Entonces David dijo al filisteo, tú vienes a mí con espada, lanza, jabalina y todas esas cosas, pero yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien has provocado. ¿Se da cuenta? David entiende, has provocado a Dios. Dios está lleno de ira. Que tú estés insultando al pueblo de Jehová, que tú le estés derrotando, es un insulto a Dios. Tú has desafiado a Dios y ese es tu problema. Cuando Belsasar quiso contaminar los vasos de Jehová, los vasos del templo, ¿se quedó Dios con las manos cruzadas? Cuando el diablo empezaba a contaminar la gente del mensaje, ¿se quedará Dios con los brazos cruzados? Es el fin de Satanás. Esta es la hora de la derrota de Satanás. Esta es la hora de la victoria de la palabra y de la novia. Eso es mirando la palabra. Esas son las cosas que tienen que suceder. ¿Entiende? Entonces dice, Jehová te entregará hoy en mi mano. Yo te venceré y te cortaré la cabeza. Y no solo a ti. Y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra. Te voy a matar a ti, te voy a cortar la cabeza y voy a matar a todos los demás filisteos. ¿Con qué? David no confiaba en lo que tenía. Él está marchando confiando en la promesa de la palabra, confiando en el Dios que lo ungió, en el Dios que lo llamó. Porque David entiende, a mí me ha ungido Samuel para reinar y yo todavía no reino. Por lo tanto, nadie me puede matar. Lo mismo tú entiendes. Yo he sido llamado para el rapto y todavía el rapto no ha ocurrido. Por lo tanto, nadie me puede derrotar. Nada me puede vencer. Si he sido llamado para el rapto, eso significa que cada día iré creciendo, creciendo, creciendo en fe, en revelación. Aleluya. En comunión con Dios. Porque Dios me llamó para eso. ¿Qué hizo Dios cuando le escuchó a David? Te va a cortar la cabeza. ¿Entiende? Dios dijo, lo que tú has dicho yo haré. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Porque dijo, lo que ustedes dicen yo voy a hacer. Si hablas negativo, eso haré. Si hablas positivo, eso haré. ¿Se da cuenta? Nos conviene vivificar nuestro lenguaje. ¿De qué tenemos que estar hablando? ¿Entiende? Por eso cuando usted escucha a los jóvenes, ¿entiende? ¿Ve usted? Hermano, bueno, tengo que luchar y tengo que vencer. ¿Entiende? Y debo hablar y debo esforzarme. Perdedores. Hablen la palabra. ¿Entiende? Cuando te escucha, mira la palabra dice, ve, y Esther, y mira cómo Esther, ¿entiende? Capta esas cosas, fue estimulada a ir a la presencia del rey, perdió sus miedos, perdió sus temores. ¿Entiende? Y cómo obtuvo el anillo y cómo despertó a escena un ejército. Eso habla. La palabra, David no está hablando, ve usted, y tengo que hacer esto, y tengo que pelear porque Dios se vaya a enojar. No, dijo, voy a pelear. Pero palabras ociosas, es decir, palabras que solo te vienen a la mente y lo sueltas, no investigándolo si es escritural o no lo es. Nos conviene hablar la palabra correcta. Nos conviene investigar antes de hablar. Nos conviene tener un lenguaje vivificado por el Espíritu Santo. ¿Entiende? Cuando ellos ahora van a hablar, ¿qué dicen?
esto no está un borracho, dijo. Esto es lo que habló el profeta, o directo a la palabra. Él pudo haber dicho, permitan explicarles. ¿Entiende? No están borrachos. Si quieres hagamos unos análisis. ¿Entiende? Para ver que no están borrachos. Si quieren vengan a oler el respirar de cada uno. ¿Entiende? Para ver, van a ver que no están borrachos. Él no buscó probar por medios humanos que no están borrachos. Esto dijo, este es el resultado de lo que el profeta dijo. El directo fue a la palabra. Pero antes, ¿qué hacía Pedro? No te voy a negar, estos te negarán. Directo era su confianza propia, su propio pensamiento. Pero cuando el Espíritu Santo vino, el profeta dice lo primero que vivificó en ellos, su lenguaje. Ahora su lenguaje era escritural. Ahora su lenguaje era un lenguaje palabra. Y eso es nuestra necesidad, que nuestro lenguaje sea vivificado, que sea escritural. Eso es nuestra necesidad. ¿Entiende? Cantidad de cosas. Cuando no entendemos, ve usted que pensamos que podemos hablar cualquier cosa y no pasa nada. Lee la Biblia. ¿Entiende? Lee la Biblia. Por eso hablamos, ve usted, la gente piensa, ya voy a orar y voy a hacer vanas repeticiones, voy a decir lo que sea. Jesús dijo, cuidado con tus vanas repeticiones, porque te digo que tendrás tu recompensa. Es decir, juicio. ¿Entiende? Pero como palabras ociosas, sin investigar. Entonces, por eso Dios registró gente que oró en la Biblia. Gente que supo cómo colocar la palabra en escena. Entonces el profeta dijo, viene un pueblo que sabrá lo que Dios quiere que se haga con la palabra. Para eso tenemos que reunirnos, para investigar, ve usted, por la palabra. ¿Entiende? Las cosas que deben tomar lugar en nuestra vida. ¿Entiende? Y cuando tú agradas a Dios, como dijo Josué, si Él se agradare de nosotros, eso es todo. Ahora, ¿qué le agrada a Él? Le agradó el lenguaje de David, ¿no? Le agradó el de Josué, le agradó el de Caleb. ¿Entiende? Pero ¿quién no le agradó? No le agrada hoy lo que hicieron ellos allá, pero le agrada hoy lo que hicieron ellos allá. ¿Por qué? Porque Dios no cambia sus gustos. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. ¿Entiende? Eso es lo que nosotros entendemos. Por eso, ¿qué es, hermano? Nosotros tenemos que entender lo que necesitamos. ¿Qué nos conviene pedir? ¿Qué nos conviene buscar? Tenemos que hallar por la palabra nuestra necesidad. ¿Entiende? Entonces nos reunimos, vamos a decir, Señor, a ver, para luego ir y saber qué debemos obtener, para saber cómo debemos vivir, cómo debemos actuar, para tener resultados como cristianos. Si no, vamos a estar diciendo como Saúl, yo soy el rey. ¿Y cuál es el resultado de tu reino? Un pueblo asustado, temeroso, miedoso. Pero cuando Cristo vino, dijo, les voy a enseñar a quién deben temer. Pero hay que temer y respetar a Goliat. David dijo, eso no es lo que a mí Dios me enseñó. Dios me enseñó a respetarle a Él, no al enemigo. ¿Entiende? Jesús dijo, seréis mis testigos. Quédense en Jerusalén, recibiréis poder y seréis mis testigos. Ahora, mira tu lenguaje y sabrás de quién eres testigo. ¿Me entiende? Entonces cuando vemos el pueblo de Dios en afrenta, ¿entiende? En oprobio, ¿qué haremos? Capte esas cosas. Él no dijo, bueno, manda unos 100 que peleen conmigo. Dijo, iré solo, quédense ustedes tranquilos y miren cómo yo me enfrento. No solo a Goliat, a toda su gente. ¿Entiende? Y todos dicen que están asustados. Y la Biblia dice que cuando David corría frente a Goliat, ¿entiende? Él le está diciendo, a ver si vienen a ayudarme. No, tranquilos, quédense allá, siéntense bien. ¿Entiende? Acomódense en sus asientos y miren. ¿Entiende? Ya todos están listos y ahora sí, ya empezó a correr. ¿Entiende? Y dice que Saúl dice, oye, Abner, ¿entiende? ¿De quién es ese muchacho? No sé, mi señor, dice. La verdad yo no sé de dónde ha salido. ¿Entiende? Goliat al suelo, hermano, piénselo. Derrotar a Goliat fue tan fácil, sin ningún esfuerzo, el que parecía invencible. Hermano, no sé, unos 5 segundos hasta que llegó la piedra. ¿Entiende? Con razón dijo Josué, es pan comido. Y todavía se demoraron, comer un pan te demora más que derrotar a Goliat. ¿Entiende? Porque a Goliat era, listo, Goliat acabado. El pan todavía hay que estar masticando. Es verdad lo que dice la Biblia. ¿Pero qué es? Entendimiento de cómo operar en la palabra. ¿Ve? Mucha gente, hermano, no estamos teniendo éxito porque no sabemos las claves de la palabra. En la palabra está todo lo que necesitamos para vencer. Solo hay que saber usarlo. ¿Entiende? Por eso Santiago dijo, si tú logras refrenar tu lengua, eso es todo, serás varón perfecto. ¿Entiende? ¿Qué es? ¿Cómo la vas a refrenar? Mire la palabra. Tú entiendes, no me conviene hablar cualquier cosa. ¿Entiende? Yo puedo suponer de las cosas de esta tierra, pero cuando se trata de la palabra, más vale que investigue bien lo que voy a hablar.
¿Entiende? Pero a veces podemos hablar. A ver, hermano, te voy a decir mi pensamiento. ¿Qué te parece? ¿Será así o no será así? Investiga primero y no hables con dudas, porque lo que proviene de duda es pecado. ¿Entiendes? Ese no es el lenguaje correcto. Debemos llegar al correcto. ¿Entiende? Donde tú hablas, sabes que es así y alguien te dice, no es así. Tú dices, te pruebo que es así. Aquí está. ¿Entiende? Capta de cosas. Pero hermano, ¿será así? ¿No será así? No sé, bueno, corríjame si no es así. Ese no es el lenguaje que Dios quiere oír. ¿Entiende? Así no hablaba David. No sé, Saúl, yo digo que lo puedo vencer. ¿Tú qué dices, Saúl? No sé, pues corrígeme a ver. Y Saúl dijo, sí, te voy a corregir. No puedes. ¿Entiende? Gracias por tu corrección, pero no lo acepto. Dijo. Yo estoy seguro de lo que estoy hablando, porque lo puedo ver en la palabra. ¿Entiende? ¿Qué es, hermano? Entender las cosas que deben tomar lugar hoy día. Entender las cosas que deben tomar lugar en escena. Cuando tú ves de repente, ¿entiendes? Tú dices, ves los niños ahí. Si es que alguien no conoce la palabra, dice, uy, estos niños cantan bonito, ¿no? Y miras, están tratando de cantar bien. Si no conoces la palabra. Pero si conoces la palabra, el mismo Jesús que tomó niños para enseñar a la iglesia Alfa cómo deberían comportarse y cómo deberían actuar. El mismo Jesús tomando niños otra vez para enseñar a la iglesia Omega cuál debe ser su actitud y su comportamiento. El mismo Jesús. Pero cuando no conocemos la palabra no sabemos lo que está pasando. Escrituras y profecías tomando lugar, pero se nos pasa por alto, pensamos que son escenas sencillas. ¿Entiende? Porque no conocemos la palabra. Y nuestro lenguaje, ve usted, no puede ser el mismo con la palabra. Es ahí donde tenemos que entender. Mire lo que nos conviene hablar. Por eso dijo, leí Cantares, cuando dijo, quiero oír tu voz, hazme oír tu voz. En su corazón tiene ese anhelo. ¿Qué voz anhelaba oír? Dijo, yo no quiero Saúl. Lo rechazado, ¿por qué? Porque él hablaba, nadie puede pelear con Goliat. Goliat es poderoso. Dijo, pero yo tengo un hombre conforme a mi corazón. Uno que es como yo. ¿Entiende? ¿Y cómo sabes? Lo que abunda en el corazón habla la boca. Y cuando tú le escuchas a David, tú sabes lo que Dios está buscando. ¿En qué tiempo? En el tiempo de Samuel, el mensajero de la hora. Porque después de Samuel viene Salomón, el milenio. ¿Entiende? Pero va a tomar lugar esos dos poderes, esos dos lenguajes. Y de uno de esos estamos nosotros. Decidamos. Y muchos estamos en el lenguaje errado por ignorancia. Para eso viene la palabra, para sacarnos de Babilonia. ¿Entiende? ¿Hacia dónde? Hacia la palabra. Y ahora darle el doble a Babilonia. ¿Entiende? Yo era negativo, era pesimista y engrandecí el reino del enemigo. Ahora vas a ver. ¿Entiende? Ahora vas a ver. El doble te voy a dar. ¿Entiende? Fuera negativismo. Capte esas cosas. Fuera ese tipo de lenguaje que da gloria al enemigo. ¿Qué es? Nos conviene. ¿Entiende? Tenemos necesidad de que nuestro lenguaje sea vivificado, sea colocado en la palabra. ¿Entiende? Para eso tenemos que dejar la ociosidad en la palabra, para que nuestras palabras no sean palabras de ocioso. Podemos ser muy diestros y trabajadores en las cosas naturales, pero palabras ociosas en el reino de Dios. ¿Entiende? ¿Qué es? No es la palabra ociosa, es el que la habla, el ocioso, que no investiga lo que habla. Y dice, bueno, yo hablo, no importa si hablo mal, ya me corregirán pues. ¿Entiende? Claro, puedes empezar así, pero ya vas un año y sigues así, 2 años, 10 años y sigues así. Déjate de palabras ociosas. Por ella serás condenado, por ella serás justificado. ¿Se da cuenta lo que nos conviene? Un lenguaje correcto. ¿Entiende? Eso es lo que tenemos que entender por la palabra. Capta de cosas. Entonces, ve, al reunirnos, hermano, es investigar. Porque cuando nuestro lenguaje es cerrado, vamos a mostrar quién es nuestro temor. Por su lenguaje nos damos cuenta quién temía a Saúl. ¿Entiende? Se da cuenta que no tenía, cuando Dios le decía, haz esto, no, a Dios no lo tenía temor, lo obedecía cuando quería y como quería. ¿Entiende? Samuel le decía, haz esto, y a Samuel tampoco lo tenía temor, pero sí lo tiene gran respeto a Goliat. ¿Qué es eso? Eso es Tesalonicenses, lo que predicamos de la apostasía. Dice el verso 9:
o desde el verso 8. Entonces se manifestará aquel inicuo, el diablo, a quien el Señor matará con el espíritu de su. ¿Se dan cuenta? El espíritu de su boca. Las palabras son espíritu y son verdad. ¿Cómo mató a Goliat, David a Goliat? Con la palabra. Los restos simplemente fue, ve usted, el resultado de la palabra que él habló. El profeta dice, fue la profecía la que él dijo. ¿Entiende? Entonces, ve, dice, y los destruirá con el resplandor de su venida. Su venida, el séptimo sello. ¿Cuál es su objetivo? Traer a escena el fin de Satanás. Sí, 2 Tesalonicenses 2, verso 9. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por eso Dios les envió un espíritu, un poder de engaño, para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Por cuanto Saúl no obedecía a Samuel, Saúl no obedecía a Dios, entonces Dios le envió un espíritu de mentira, Goliat. A él sí lo creyó. Soy poderoso. Sí, eres poderoso. Guerrero desde mi juventud. Sí, guerrero desde su juventud. Nadie puede vencerme. Sí, nadie puede vencerte. Y él se convierte en un testigo de él. ¿Entiende? Igual los 10 espías. No amaron la palabra de Moisés. Terminaron alardeando de la palabra del cananeo. Y así en cada uno. ¿Entiende? Entonces, mostrando Dios que ese espíritu viene otra vez. ¿En quién tendrá éxito? Este espíritu de iniquidad. En los que no tuvieron amor por la verdad. Entonces Dios les envió un espíritu de error para que crean la mentira, para que sean condenados. Mira a Acab. Acab no creyó a Elías y no le tenía miedo a Elías, los perseguía para matarlo. ¿Entiende? Pero viene Jezabel y sí le cree. Vienen los 400 profetas con el espíritu de mentira, a ellos sí le cree, para ser condenado, para ser muerto. Siempre es la misma regla. ¿Entiende? Cambia esas cosas. Entonces, ¿qué es? Un entendimiento de lo que nos conviene. Vivificar nuestro lenguaje. Pero nuestro lenguaje, ¿cómo va a ser vivificado? Depende de lo que oigamos. Depende de nuestro compañerismo con el que estemos. Nos conviene un compañerismo con la palabra. Y nos conviene una predicación, palabra. Entonces, nuestro lenguaje será palabra. Entonces, Dios hará lo que tú dices. Porque estarás hablando la palabra. Y Dios simplemente cumplirá su palabra. Tantas verdades, hermano. Pongámonos de pie, que Dios los bendiga. Gloria al Señor.